Suponga que usted quiere que alguien le haga un favor. Suponga que usted quiere que alguien le haga un favor y vaya al cajero automático a sacar un poco de dinero de su cuenta. Usted no tiene tiempo para ir y entonces usted llama a alguien para que haga esto, y por supuesto que entonces le tiene que dar su tarjeta. ¿A quién llama? Tendría que llamar a alguien, hermano mío. Tendría que ser una persona en quien usted confíe totalmente, ¿verdad? No importa la cantidad que tenga. Usted llama entonces a la persona que más, ahora sí, como digo aquel, cuéntaselo lo que más confianza le tengas, ¿no? Como frutas y verduras. No, esa es otra onda. Tendría que llamar a la persona que más confianza le tiene y entregarle su tarjeta. A ver, Gil. No, mejor tú no, mano, no. A Melquiades. Tiene cara de honesto, Melquiades. No estoy diciendo que tú no tienes cara de honesto, pero más honesto, Melquiades. Segunda cosa. Le tendría que dar su número clave, su NIP. Así, honestamente. ¿Tendría usted a alguien con quien haría algo así? No sean mentirosos, hermanos. Así que entonces usted agarra a esa persona y le da su tarjeta. Por favor, ve al cajero. Quiero que saques 10,000 pesos porque necesito pagar algo. Y mi número, mi NIP es este. Bla, 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 bla. Y no vayas a sacar más. Resiste la tentación, Juanito. Honestamente creo que hay muy pocas personas que podrían hacer eso. ¿Ok? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren, hermanos, qué importante es saber que Dios te ha escogido a ti para que vayas al cajero eterno y saques lo que quieras. ¿Cuántos quieren la tarjeta de Dios? Pero ¿están listos para sacar solo lo que les diga? Qué importante es saber cómo hacer oraciones de poder. Hermanos míos, dado que el próximo movimiento de Dios vendrá a través de la oración, hoy más que nunca debemos saber cómo hacer correctamente oraciones de poder. Todos aquí necesitamos oraciones de poder. Todos aquí necesitamos saber exactamente cómo entrar al trono de la gracia del Señor para que la gloria del Señor descienda sobre nuestra vida. Sabe que ya tengo un buen ratito desde que el Señor puso en mi corazón que Dios va a traer una prosperidad muy importante a la vida de la familia, a la vida de los miembros de esta congregación. Porque la prosperidad es buena, hermanos. Escúcheme bien, la prosperidad es buena. No hay mucha virtud en la pobreza. Escuche bien, no hay mucha virtud en la pobreza. Tampoco la pobreza es una maldición. Por favor, estén bien ubicados. Tampoco la pobreza es una maldición. Hay
los que predican específicamente el asunto de la prosperidad sin el equilibrio en la palabra del Señor, entonces dicen que la prosperidad es un signo de la bendición de Dios en tu vida. Y no es así, hermanos. Hablando de las cuestiones materiales, no es así. Honestamente, que algunas veces creyentes en el mundo han pasado por tribulación, por pobreza, por persecución, por cárcel. Mi escritor favorito es Watchman Nee. Watchman Nee, su nombre es Nito Sen. Ese es el nombre de Watchman Nee, mejor conocido como el vigilante, el heraldo, el que está para proclamar la palabra, Watchman Nee, pero su nombre es Nito Sen. Él murió pobre después de 22 años en la cárcel en China por causa del testimonio de Jesucristo. Y no podríamos decir que su condición era porque estaba mal su relación con Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sino por servicio, por fidelidad al Señor, prefirió ser perseguido, como dice Hebreos capítulo 11, antes que negar el nombre de su Dios. Entonces hay personas que han vivido en una pobreza material por la causa de Cristo, pero hay pobreza que no tiene que ver con Cristo. Hay pobreza que tiene que ver con nosotros, hay pobreza que tiene que ver con el mundo, hay pobreza que tiene que ver con el diablo directamente. A Job, Satanás vino y le robó todos sus bienes. ¿Me están oyendo, hermanos? A Job, Satanás le robó todos sus bienes. Hizo que perdiera todo en asaltos, en secuestros, en extorsiones, y cuando le quedaba algo todavía cayó un rayo del cielo y quemó todos los campos y le quitó todo lo que tenía. Pero Job mantuvo su integridad, sabiendo que la prosperidad no se encuentra en los bienes materiales que posees, sino que la prosperidad se encuentra en la presencia de Dios en tu corazón y en la fe que tú mantienes con el Señor. Tenemos que aprender a hacer oraciones de poder. Oraciones de poder son oraciones que están bien dirigidas en la palabra del Señor. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vamos a ver 3 claves para hacer oraciones de poder. El Señor Jesús ocupó los últimos momentos de su ministerio para dar claves de bendición a sus discípulos. ¿Cuándo es que el Señor habló esto? Fíjese que al estar estudiando la palabra, encontré que todas estas declaraciones que voy a mencionar ahora, el Señor las hizo prácticamente la noche que Él instituyó la Santa Cena, la noche que Él instituyó la comunión, y eso significa que prácticamente fue la última noche que el Señor pasó antes de ser crucificado. Yo siempre me he hecho esta pregunta, ya hice incluso una serie de predicaciones a ese respecto. Si tú sabes que te vas a morir y tienes oportunidad de decirle a los tuyos las cosas más importantes, por supuesto que vas a ocupar, vengan aquí, ¿verdad? No olvides, hijo, que debajo del colchón están las escrituras de la casa. Hijo, del árbol grande 10 pasos a la derecha, ahí vas a acabar 1,5 metros, ahí está la olla. Porque si no, ahí se va a quedar, se va a podrir. Es lo mismo que el Señor Jesús hizo, hermanos míos, del capítulo 14 hasta, mire, la institución de la cena del Señor está en el capítulo 13 de Juan. 14, 15 y 16, que remata con el 17, que es la oración del Señor por nosotros. Usted quiere saber de qué manera Jesús intercede por usted, qué es lo que el Señor Jesús piensa de usted, tiene que leer Juan 17. Ahí está la oración del Señor. Pero entonces el Señor ocupa estos capítulos del 14 al 16 para descubrirles todos los secretos de la oración de poder.
Número uno, 3 claves dijimos. Número uno, primer clave, un nombre especial. Debemos entender que el nombre de Jesús es el nombre que se le dio al Hijo de Dios sobre la tierra. Y llamará su nombre Jesús. Yo espero que los padres que trajeron a sus hijos acá hayan escogido el nombre correctamente. Los judíos, los hebreos, los israelitas entendieron que el nombre era fundamental en la vida de la persona. Por eso usted puede consultar un diccionario hebreo y saber lo que significan los nombres, porque cada nombre tiene un significado. Y ese significado ligaba a la persona con su destino, o ligaba a la persona con su ministerio, o ligaba a la persona con aquel trabajo, aquella misión que esa persona iba a cumplir. Entonces los nombres no fueron puestos al azar, los nombres fueron puestos con entendimiento. Y llamará su nombre Jesús. Fíjese después que dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo te llamas tú, hermano? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué significa tu nombre? ¿Qué significa? Hermano, aunque tengas un nombre en náhuatl, tiene un significado. A menos que sean esos nombres que inventan ahora, ¿verdad? Él se llama Manuel y ella se llama Roberta, y entonces le ponen quién sabe qué. Y son nombres inventados así. Tienes que saber que los nombres tienen un significado. Búscalo, por favor. Y si ves que el significado está medio raro, cancela toda maldición. Pues sí, hermano, ¿para qué es más que la verdad? ¿Ok? Porque todos los nombres tienen un significado. Tú tienes que saber que el nombre que le dieron al Hijo de Dios fue profetizado, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos, a su pueblo de sus pecados. Juan, regalo de Dios. Juan, hijo de Zacarías. Todos dijeron: se va a llamar Zacarías, ¿verdad? Se va a llamar Zacarías. ¿Cómo que no? Se va a llamar Zacarías. Pero el ángel del Señor vino y le dijo a Zacarías: le vas a llamar Juan. No le vas a poner como te pegue la gana, le vas a poner Juan. Y entonces cuando Zacarías fue liberado por el Señor, él dijo: el niño se tiene que llamar Juan. Y así fue su nombre. Así que entonces ya de por sí el nombre tenía un significado especial, porque en realidad en hebreo el nombre del Señor se oye así: Yeshua. Ya lo habían escuchado, ¿no es cierto? Yeshua. Este es el hebreo de Josué. Así de que si usted se llama Josué, usted se llama porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa el nombre Josué. Se puede traducir también así: el Señor salva, o el Señor nuestro Salvador. Eso es lo que significa el nombre Josué. Si usted va a tener un hijo, pues ore al Señor. Si el Señor le guía, pues póngale Josué, que significa el Señor salva. Eso es lo que significaba el nombre del Señor en el hebreo. Pero hermanos, aun cuando estaba ligado a esta declaración de poder, debemos entender que mientras estaba en la tierra, su nombre estaba limitado. ¿Me escucharon? Su nombre estaba limitado. Abran la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Muy bien. El Señor llama a los 70, Lucas capítulo 10, hermanos míos, y ellos entonces empiezan a ver la obra del Señor, reciben la gracia del Señor, reciben la dirección del Señor y empiezan a tener un pequeño vislumbre de lo que iba a ser ese nombre glorioso. Pero lo que tenemos aquí en este pasaje es que la palabra dice que a causa de su obediencia, a causa de la humillación que el Señor sufrió en sí mismo, entonces el Señor le da un nombre que es sobre todo nombre. Cuando el Señor asciende a los cielos, por eso ustedes van a leer 14, 15, 16 del Evangelio de Juan. Ahí en ese pasaje se encuentra la declaración y la promesa: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Esa ascensión traería como consecuencia la venida del Espíritu Santo. Los creyentes serían llenos de la presencia del Espíritu Santo, y junto con ello traerían la revelación del nombre glorioso de Jesucristo, y el nombre glorioso de Jesucristo tendría el poder y la autoridad para hacer que se doblen las rodillas de los que están en el cielo, los que están en la tierra, y en otras palabras, no quedará nadie que no sea llevado a la revelación gloriosa de Jesucristo como Hijo de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble. Fíjate que uno puede empezar su comunión con Dios y tener la salvación de Dios en su corazón. El momento glorioso de la cruz en la vida del creyente, cuando sus pecados son perdonados y su alma es redimida. Sin embargo, para muchos todavía no es el momento clave en su vida. Mis amados, yo he llegado a entender que la salvación, ese regalo maravilloso del Señor, solo es la puerta para entrar a la presencia del Señor. Pero hay mucho más allá. Pero un día, para algunos de nosotros fue el mismo día, porque yo lo he testificado montones de veces, que cuando el predicador dijo: ¿quién quiere entregar su vida a Cristo Jesús? Yo estaba por allá, como por la cabina de sonido, me eché a correr por el pasillo de la iglesia, llegué al frente y caí de rodillas delante de Dios, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice la palabra? Se doble toda rodilla. Pero para muchos, oiga bien, pueden recibir la salvación, pueden tener ese toque de gracia en su vida, pero a veces tiene que pasar un tiempecito antes de que logre entender y de sentir así, pero profundamente en su corazón,
Jesús, mi Señor y mi Salvador. Aleluya. A veces pasa mucho tiempo antes que una persona doble su rodilla en la intimidad, reconociendo el señorío de Jesús en su vida. Dígame, ¿sí o no? Solamente piénselo de usted. Después de haber entregado su vida a Jesús, después de haber entregado su vida a Cristo, ¿cuándo fue la vez que usted dobló su rodilla delante de Dios? A veces pasó un buen rato. Así que entonces la primer clave es saber que el nombre de Jesús es un nombre especial, reconocido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es el nombre que tiene autoridad. El sacrificio y la obediencia lo exaltaron hasta lo sumo, y Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Así que el nombre de Jesús es reconocido en todos lados. Esa es la clave para que Dios responda a nuestro clamor. Fíjese lo que dice el capítulo 16, 24. Este está buenísimo, hermanos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Oye, Dios, pero yo te he estado pidiendo mucho. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pero mire, a mí la parte que me pegó fuerte, ya la otra parte pues ya la tenía de lo que ya hemos leído ahora. Para que vuestro gozo sea cumplido. Yo siempre he dicho esto. Dios quiere que seamos felices. Somos felices en la presencia de Dios. Somos plenos en la presencia de Dios. Recibimos la gracia por estar en la presencia del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron allí, dentro de tus muros. Nuestro gozo se está cumpliendo. Mira, mi hermano, te lo puedo asegurar. El éxito de tu vida depende del momento de paz que tú recibes en la presencia del Señor en este día. Lo que tú recibes en este día, acá en la presencia de Dios. Hermanos, todos oramos todos los días hacemos devocional, todos los días tenemos comunión, pero Dios tiene algo especial cuando tú vienes a su casa y entras a su casa y entras en comunión y recibes la comunión. El cuerpo de Cristo es ministrado cuando está en la casa de Dios y su gozo es cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y cuando pides te empiezas a ver corriendo, te empiezas a ver levantando las manos, te empiezas a ver pleno bajo la mano y bajo la gracia del Señor, porque ese es el plan maravilloso del Padre Celestial. Que tengas gozo, que tu gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que anhelas? Ve cómo dice la otra porción de la Escritura. Ustedes piden y no reciben. ¿Sí o no dice la palabra eso? Ustedes piden y no reciben. Pero ¿sabes cómo termina el versículo? Porque piden mal. Fíjese que incluso yo estoy escuchando a algunos que hacen oración, algo así: Padre, gracias porque nos has dado esto y estamos aquí gozosos, bien, hemos pasado bien. Amén. Dice aquí la palabra: en el nombre de Jesús. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, nuestras oraciones número 1 tienen que ser en el nombre del Señor Jesús. Y se pueden decir de las dos maneras: el Señor Jesucristo. En el mismo pasaje de Filipenses están las dos cosas. Número 1, en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor Jesucristo. Están las dos cosas. ¿Ya lo miraron?
Esta es la primera clave. Tú tienes que aprender el nombre. Mire, voy a tratar de simplificarlo porque es muy largo este asunto. Los judíos, ellos nunca pronuncian el nombre de Dios. Ahí le estuve dando vueltas. Seguro que han oído la declaración hebrea, Hashem. ¿Han oído? Hashem. La palabra Hashem, por la que muchos han identificado al nombre de Dios, no es el nombre de Dios. La palabra Hashem en hebreo significa el nombre. En realidad, el nombre de Dios en hebreo es algo que se llama tetragramatón. Y el tetragramatón son las 4 consonantes YH, VH, la que compone el nombre de Dios. Y esa palabra se traduce como Jehová. Incluso los judíos, cuando dicen la palabra Dios, no dicen la palabra Dios, dicen la palabra Deos. Quitan la I. Y cuando lo escriben le ponen una diagonal en la I, sin poner la I, para no decir Dios tampoco. Luego en otras partes se sustituye el nombre de Jehová por Adonai. Se sustituye. ¿Qué significa Adonai? Señor. Señor. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Tú y yo no tenemos que hacer eso. Tú y yo no tenemos que hacer eso porque tenemos aquí una declaración. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y luego Filipenses 2 dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, hay una declaración muy clara. El nombre es Jesús. Este es el nombre con el que se tiene que orar. Número 2, ¿qué representa ese nombre? Ya vimos lo que dice la palabra, que a causa de que Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz y fue exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús. Entonces Él se le dio ese nombre de Jesús como un nombre glorioso, como el nombre que puede mover el cielo y la tierra. Por eso la pregunta es, ¿qué representa ese nombre? Amados míos, ese nombre representa poder y autoridad. Por eso tú no debes usar el nombre del Señor en vano. Recuerde que es uno de los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No jurarás. No se puede, no se debe. Porque ese nombre representa poder y autoridad. Por eso aquí dice la palabra, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, todo se tiene que someter cuando hay una declaración de esta naturaleza. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 17? Los 70 fueron enviados a predicar y ellos empezaron a entender un poco que el nombre de Jesús era un nombre especial. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Cómo? En tu nombre. Porque el nombre de Jesús representa poder y autoridad. Así que entonces los discípulos van y empiezan a ver ese vislumbre de lo que sería el
poder del Señor desplegado a través de su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando dice aquí los discípulos que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, significa que ni aún el reino de las tinieblas, amados hermanos, va a quedar fuera de esa autoridad que representa el nombre de Jesús. Por eso tenga entendido qué es lo que hace cuando usted está usando el nombre del Señor Jesús. No es un nombre común. Y número 3, es un poder delegado. El nombre de Jesús es un poder delegado. Hermanos, Juan nos enseña que no solo Jesús recibiría un nombre que es sobre todo nombre, sino que además es un nombre que nos ha sido dado, que nos ha sido delegado para usarlo con el mismo poder y con la misma promesa. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y quiero concluir con esto. Para mí esto es ¿Alguien tiene aquí el nombre de Jesús? ¿Cuántos? No que se llamen Jesús. No. ¿Cuántos saben que tienen al Señor Jesús en su vida? ¿Cuántos saben que tienen al Señor Jesús en su vida? Ok, usted tiene esa delegación. A usted se le delegó ese poder, a usted se le delegó esa autoridad. Esto es lo que quiero que entiendas. ¿Ok? Esto es lo que quiero que entiendas. Aquí está. ¿A quién se la doy? Samuel, levantaste la mano muy rápido. Si yo se la doy a alguien, y si yo les digo dónde tengo guardado todo, significa que es una persona a la que le tengo toda la confianza. Porque una vez que se la dé y una vez que le dé el NIP, esa persona puede hacer buen uso o puede hacer mal uso. Eso no les conviene, tiene como 3,000 varos, hermano, nada más. ¿Sabe qué le conviene a usted? ¿Sabe qué tarjeta le conviene? El nombre de Jesús. Dios les tiene toda la confianza para darles la tarjeta y darles el NIP. Lo maravilloso que es que Dios te tenga la confianza. Pregúnteme por qué predico el evangelio, por qué he sido fiel a mis pastores. Pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué razón? Mi primer pastor con el que se empezó el ministerio Misiones Transmundiales, John Olson, cuyo nombre honramos con la escuela bíblica, el CEMJO, Centro de Formación Ministerial John Olson, porque cuando yo tenía 17 años, flaco, yo pesaba 54 kilos. Eso hace como, déjeme contar, hace como 20 kilos más o menos. Él me miró y él pensó que yo lo podía hacer. Siempre me he sorprendido qué miró el pastor. Y luego entonces eso me llevó a la gran reflexión. ¿Por qué sirvo a Dios? Sirvo a Dios porque Él pensó que yo lo podía hacer.
¿Me dio la tarjeta? Me dio el NIP. Tengo su confianza. Tú tienes la confianza de Dios. Tú fuiste escogido por Dios. Y ahora te está diciendo: hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Ahora te doy la tarjeta y ahora te doy el NIP. Ahora pide lo que quieras, para que tu gozo se cumpla, para que te puedas gozar. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana. A los que están aquí por primera vez, yo debo llamarlos para que entreguen su vida a Jesús. Para que entreguen su vida a Jesús. Por eso, si hay alguno aquí que no tiene a Cristo en su corazón, puede ser que ya entregó su vida al Señor en otro día, pero si no lo hizo, hágalo en esta mañana. Abra su corazón a Jesucristo. ¿Se acuerda que dije que el nombre de Jesús significa el Señor salva? El Señor salva. ¿Usted sabía que la palabra salvar y sanar es la misma palabra en el hebreo? ¿Sabía usted que la palabra sanar y salvar es la misma palabra? Porque cuando uno es salvo, es sano. Por eso, si hay alguno aquí que no ha entregado su vida a Jesús, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, lo voy a guiar en la oración de fe. Por favor, haga esta oración de fe con todo su corazón. Iglesia, vamos a hacer la oración para ayudar a los que lo van a hacer por primera vez. Pero si usted lo va a hacer por primera vez, entonces dígalo con todo su corazón. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Yo recibo la palabra. Reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, que he pecado contra ti. Pero esta mañana yo me arrepiento de todo mi pecado. Padre, perdóname. Te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tómame en tus manos preciosas. Cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.